Al principio del semestre, en la clase de química, nos encargaron investigar sobre el reto, el cual trataba del derrame del petróleo en Nuevo León, específicamente en Cadereyta. Durante estas 5 semanas estuvimos investigando sobre este caso para saber los impactos negativos que tuvo este problema. A continuación, mis compañeros les dirán la información detalladamente para saber más de este problema. Les vamos a mostrar los componentes principales que forman el petróleo. De este lado podemos ver el sileno, el benceno y el tolueno, que los tres tienen un triple enlace doble que ya conforman un anillo en cada uno de ellos. Se caracterizan por ser aromáticos, no polares, tienen forma de anillos, algunos con ramificaciones, como podemos ver aquí el sileno, el benceno no tiene y el tolueno tiene uno. El tolueno y el sileno derivan del benceno. El benceno es la principal característica y gracias a los tres, hacen que el petróleo sea insoluble con el agua, o sea que no se puede llegar a juntar completamente. De este lado tenemos el metano, que es un carbono con 4 hidrógenos. Es un componente polar, es el más simple de los alcanes. Este componente sí es soluble en agua y deriva de la familia de los alifáticos. No es el único de la familia, hay más, pero este es de los principales y de los más comunes que podemos encontrar en el petróleo. Tenemos 4 elementos muy importantes para el petróleo, que gracias a ellos hacen a los alfáticos, aromáticos, entre otras sustancias que predominan mucho en el petróleo. Vemos el carbón con 4 electrones de valencia, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2 y pertenece al grupo 14 y es un no metal. El hidrógeno solo tiene un electrón de valencia y pertenece al grupo 1. Es un no metal y su configuración es 1s2, 1. Vemos que es un no metal a pesar de que pertenece al grupo 1 y el hidrógeno es el único que se excluye y a pesar de ello es un no metal porque todos los del grupo 1 son metales. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3 y pertenece al grupo 15 y es un no metal. El azufre tiene 6 electrones de valencia, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 y pertenece al grupo de 6 y es un no metal. La toxicidad de los hidrocarburos del petróleo varía, pero de igual, los que tienen menor peso molecular son más tóxicos. Puede contaminar tanto suelo, personas. Esto impide el intercambio gaseoso con la atmósfera, animales y su ecosistema. No solo afecta la capa del suelo, sino que estos mismos también corren el riesgo de ser movilizados hasta aguas subterráneas y de esta forma contaminándolas, afectando de esta manera las condiciones fisicoquímicas del agua. Los hidrocarburos consumen oxígeno. Dado esto, aumenta la demanda bioquímica del agua y llega a crear condiciones anóxicas. Si un derrame afecta a cierta población de animales marinos y luego esta es pescada, para su venta puede causar envenenamiento a las personas, que la compran para su consumo habitual. El petróleo puede infiltrar los sistemas de agua potable o terreno, y nosotros al estar en constante contacto llega a causar cáncer, ya que el petróleo contiene ciertos químicos cancerígenos. A continuación daremos a conocer algunas de las características del petróleo y del agua, como son su polaridad, solubilidad, viscosidad, punto de ebullición y estados de agregación. La polaridad del petróleo está fuertemente ligada a su composición química, es decir, a sus diferentes elementos y composiciones químicas. Generalmente, los valores de polaridad incrementan cuando se presentan altos niveles de asfaltenos, nitrógenos y azufre. El petróleo ha sido definido como una mezcla de hidrocarburos que presentan fuerzas de London, las cuales tienen fuerzas significativamente menores a las presentes en puentes de hidrógeno. Por otra parte, el agua es una molécula altamente polar. Esto puede explicarse por diversos factores. El primero de ellos siendo su forma tetraédrica irregular, la cual es el resultado de la naturaleza de sus elementos, el hidrógeno y el oxígeno, las cuales tienen una gran diferencia de electronegatividad. El agua cuenta con puentes de hidrógeno, los cuales son muy fuertes, contrario a las fuerzas de London del petróleo. El agua y el petróleo se presentan en los 3 estados de agregación comunes: sólido, líquido y gaseoso. En especial el petróleo, al ser un compuesto con muchos subcompuestos,
tiene distintos estados. En condiciones estándar, con temperatura ambiente, se presenta como un líquido color negro. Los hidrocarburos tienen solubilidades variables. En hidrocarburos saturados, la solubilidad en agua es prácticamente nula. Algunos otros factores que influyen en la poca solubilidad del petróleo son la baja electronegatividad que presenta, comparada con la alta electronegatividad del agua. Si se tiene una mezcla de agua con hexano y se agita, se combinarán momentáneamente, pero rápidamente volverán a separarse, siendo el hexano el que se vaya a la superficie. La viscosidad del petróleo cambia según algunos factores climáticos. Se necesita calcular la viscosidad del petróleo antes de ser extraído para no provocar una explosión. La mayor parte del petróleo corresponde a hidrocarburos viscosos, pesados, que son difíciles y caros de producir y refinar. La viscosidad del agua a unos 20 grados de temperatura es menor que la que sería a unos 90 grados de temperatura. Es decir, cuando está próxima a hervir, su viscosidad varía y disminuye considerablemente. El petróleo cuenta con diferentes puntos de ebullición dependiendo de sus componentes. Al ser una mezcla de hidrocarburos, estos se pueden separar mediante destilación fraccionada, basándose en sus diferentes volatilidades. La fracción de menor punto de ebullición, que va de 0 a 20 grados, llamada gas ligero, está formada por metano, etano, olefinas, propano, butano. Esta fracción se emplea como combustible principalmente. Después está el éter de petróleo, el cual se destila entre 35 y 60 grados centígrados, empleado como disolvente. La gasolina y naftalina tienen puntos de ebullición entre 60 y 150 grados y se emplean para combustible de vehículos. El queroseno tiene puntos de ebullición entre 200 y 300 grados y se emplea como disolvente y combustible. El gasóleo tiene un punto de ebullición entre 280 grados y 380 grados. Se usa como combustible diésel y para calefacción. Con mayor punto de ebullición tenemos aceites lubricantes y vaselina. Finalmente, los productos sólidos que resultan del fraccionamiento son parafina sólida y asfalto. Estos tienen un punto de fusión de unos 50 a 60 grados. Debemos recordar que de los desastres ecológicos más importantes a los que nos enfrentamos como sociedad actual son los derrames de petróleo. La principal problemática de estos reside en que, aparte de limpiar la superficie del agua o quitarle, pues como se podría decir, lo negro al agua, los hidrocarburos afectan de manera molecular todos los ecosistemas que se ven involucrados, como pueden ser los submarinos, de arrecifes de coral, o el agua en sí, o las playas, ya que es muy difícil que estos se vayan completamente y se requiere un tiempo largo para que los ecosistemas naturalmente puedan restablecerse. De las soluciones que nosotros tenemos, una de las más prometedoras es la propuesta por el actor Kevin Costner, un actor estadounidense, en el año 2010. Luego del desastre ocurrido en el Golfo de México, el Deepwater Horizon. Este actor desde años antes está invirtiendo en tecnología y en una empresa que desarrolló una máquina capaz de separar los hidrocarburos del agua. Se dice que puede hacerlo hasta con un 99.9% de efectividad, entonces es una de las soluciones pues con mayor efectividad, valga la redundancia. En este momento, cuando ocurrió el desastre, se dice que el actor estaba esperando a que de hecho el gobierno estadounidense y la empresa de petróleo se le acercaran para pedirle ayuda. Según la misma compañía del actor, esta máquina separa el agua del petróleo con ritmos de hasta 800 litros por minuto. Pero lo cierto es que la mayor desventaja que tiene esta solución es el costo. Aparte de la inversión inicial, al ser una máquina altamente especializada, los mantenimientos son caros y pues al ser máquinas tan tecnológicamente avanzadas, se requiere de muchos cuidados. Aparte de nuestra otra solución es usar esponjas hechas de nanotubos de carbono. Un grupo de científicos ha trabajado últimamente en ellas y la espuma de la cual están hechas es hidrofóbica, entonces siempre se mantiene a flote, lo que hace más fácil su recolección. También es posible inyectarle nanopartículas de hierro para que por medio de imanes la recolección de las esponjas sea mucho más fácil. Estas esponjas se dice que se mantienen a flote hasta con 100 veces su peso en petróleo, entonces es algo muy útil para áreas grandes que tienen como manchas esparcidas
o también manchas más pequeñas que no necesitan como el ritmo de máquinas o de ese tipo de soluciones. Una de las mayores ventajas de esta solución, de las esponjas de nanotubos de carbono, es que estas esponjas se pueden retirar y luego quemar, deshaciéndose así del hidrocarburo y de los residuos. Aunque es importante mencionar que como hemos visto, la sustancia y la contaminación se puede quitar del manto acuífero, pero en realidad va a subir a la atmósfera, entonces no es la mejor solución la quema de estos. Todas estas soluciones, tanto las esponjas de tubos de carbono como la máquina capaz de separar el petróleo del agua, tienen su base en las diferencias moleculares del agua y de los hidrocarburos, en las diferentes densidades que tienen y en las diferentes propiedades. Se debe recordar que, por ejemplo, al tener densidades diferentes y tener el agua puentes de hidrógeno, las sustancias nunca se van a juntar en una mezcla homogénea. Entonces, con esto se facilita mucho la recolección o la sustracción del petróleo de los diversos mantos acuíferos en los que han pasado derrames. A pesar de que hay soluciones que podrían ser más fáciles, como por ejemplo la quema del petróleo superficial o la dispersión química, estas soluciones realmente no acaban con el problema, ya que por ejemplo la quema, pues como dijimos ahorita, solo mueve la contaminación de la superficie del manto acuífero al aire, lo que ocasiona lluvias ácidas y otros problemas relacionados con la atmósfera. Y la dispersión química pues puede eliminar las manchas visibles, pero en realidad el petróleo sigue ahí, solo un poco más pequeño, o los hidrocarburos siguen estando en el agua, ocasionando daños en los ecosistemas marinos, en los peces, en la flora y en la fauna. La verdad es que todas estas soluciones tienen ventajas y desventajas. Ninguna es 100% eficaz y ninguna es perfecta. Entonces, lo principal que debemos buscar es cambiar nuestra economía, cambiar nuestro modo de trabajar y hacer y depender cada vez menos de energías fósiles para movernos hacia una cultura más renovable y más sustentable. Es importante que busquemos energía con menos impacto ambiental para eliminar cualquier riesgo de derrames o de desastres ecológicos y así cuidar el ambiente, que es pues lo principal que buscamos con este problema. Buscar soluciones y propuestas para que en lugar de tener que arreglar problemas, pues evitarlos del todo. Eso sería todo y esta es nuestra participación como equipo.